200 años. Es mucho tiempo para resistirse al cortejo del mar de Jagua y muy poco para que mi infancia de colonia madurada en perla y ciudad siga creciendo. El nácar de mi ser llegó un día con el polvo que levantó a su paso el primer trotamundos y la mirada romántica de los que lo siguieron en su empresa fundadora. 3 palabras bastaron a don Luis para alzar su lema. Y aunque con seguridad cumpliré 200 más, seguirán fe, trabajo y unión amparando mi presencia. El 15 de julio de 2005 sesionó la 29 sesión del importante organismo de la UNESCO, el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cienfuegos, perla de la humanidad, segunda parte. Creo que debe de reconocerse que desde la década del 90, Cienfuegos, en pleno periodo especial, empezamos a rescatar la ciudad. Recuerdo que nosotros teníamos 23 apuntalamientos en el centro histórico y gracias al gobierno provincial que confió en la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos que presidía nuestra querida Inés Suau, y realmente empezamos a restaurar la ciudad. Y eso fue tomando un reconocimiento y sobre todo una estrategia que establecimos, que todo el que venía a Trinidad lo persuadíamos para que entrara a Cienfuegos. Y el que entra a Cienfuegos, amigos, queda enredado para siempre en sus mágicas redes. Por lo tanto, todo el que pasó por aquí empezó a crear un estado anímico muy importante y las personas nos decían, ¿cómo es posible en pleno periodo social que ustedes estén restaurando? Pero es que hubo una política en el territorio único en el país donde exigió y controló que los modestos presupuestos de cada una de las instituciones ubicadas en el centro histórico tributaran al plan maestro que tenía ya primero la Oficina de Monumentos y posteriormente al 2007 seguimos con la Oficina del Conservador de la Ciudad. Y eso propició que cada una de las acciones fueran beneficiando la imagen de Cienfuegos. Y logramos preparar un expediente maravilloso, muy trabajoso, en 1995 que fuera declarada el Centro Histórico de Cienfuegos Monumento Nacional. Era la única ciudad en Cuba, fundada en el siglo XIX, que alcanzaba esta categoría. Y eso levantó el estado anímico de todos los cienfuegueros, el reconocimiento patrimonial, que ya no solo era Monumento Nacional, la ciudad más antigua fundada por Diego Velázquez, sino esta ciudad que 300 años después se fundó acá, en este territorio y en esta geografía que favoreció su florecimiento, que también fuese declarado Monumento Nacional. Eso fue un logro muy importante y un reconocimiento que en su momento fue clave para poder continuar con estas aspiraciones que Cienfuegos se merecía mucho más. Al joven escritor y patriota Antonio Hurtado del Valle se debe la designación de Cienfuegos como Perla del Sur allá por la década de 1880, cuando recitaba unos versos en el Teatro Avellaneda. Victoria a las letras, al genio Victoria, que brille la perla del sur. Durante todo este proceso fue muy importante prepararnos, documentarnos y realmente todo el tiempo tuvimos la asesoría, el apoyo de la actual doctora, en aquel momento arquitecta y máster Isabel Rigol Sabio, que fue nuestra tutora de todo este expediente y de toda la conducción del mismo, por la vastísima experiencia y reconocimiento que ella tenía en la esfera del patrimonio mundial. Por lo tanto, ayer vimos todas las posibilidades que tenía Cienfuegos, porque son varios renglones, varios acápites, que la mayoría son para el patrimonio inmueble y otros para el patrimonio natural. Y escogimos 2 que vimos que eran los parámetros o los renglones por donde nosotros podíamos clasificar. Y realmente desarrollamos el expediente en función de esas 2 fortalezas de Cienfuegos. Y por supuesto cuando se hace el dictamen, que fue por unanimidad por parte del Comité de Patrimonio Mundial, se refleja el que más me gusta a mí de los 2, que dice que Cienfuegos es el primer y excepcional ejemplo de un conjunto arquitectónico representativo de las nuevas ideas
de modernidad, higiene y orden en el planeamiento urbano desarrollado en América Latina en el siglo XIX. Por lo tanto, fue la primera ciudad moderna declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso coloca a Cienfuegos en la élite de todas las ciudades del mundo, y ya en América había más de 30 declaradas. Únicamente la del siglo XX es Brasilia y la única del siglo XIX es Cienfuegos. Por lo tanto, eso nos da una excepcionalidad que a veces nosotros mismos no valoramos lo que representamos para el mundo y el brillo que tiene esta ciudad. Y de ahí la importancia de cualquier tipo de encuentro que tenemos internacional, que tenemos el mismo derecho que cualquier representante de las grandes ciudades que a veces las vemos como inaccesibles. Por lo tanto, es un orgullo que haya sido tomado ese eslogan que fue el que colocamos en la tarja, en la base inferior de uno de nuestros leones que custodian la entrada de nuestra plaza, y es lo que queda para la historia por ser el primer y excepcional. Y eso nos da a nosotros un peso extraordinario en todas las ciudades cubanas declaradas. Del sacrificio de un palomo y la viudez de la hembra, nació mi diseño de cuadrículas perfectas, brazos y pies caminando recto en busca del mar, el mismo que nos separa y nos une de los orfebres celosos que examinan mi nacarada cobija. ¿Acaso disputándole mi custodia a los azules del cielo o al salitre del Caribe que aquí se respira? A veces tenemos el tesoro en las manos y nosotros mismos, como es cotidiano, no le damos ese reconocimiento, esa valoración. Y yo cuando me despierto por la mañana le doy gracias a la vida, a los dioses y al que sea, por vivir en esta ciudad que realmente es excepcional, que es un caramelo, que es una ciudad que todo funciona, que tiene un abrazo con el mar, que el oler ese salitre que cuando usted está fuera de Cienfuegos usted extraña tanto. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de lo que nosotros tenemos que cuidar ante el mundo, porque ya no somos responsables ante Cuba, sino ante el mundo que tira referencias de Cienfuegos. Nosotros tenemos que dar una información periódica, cada 6, cada 3 meses, del estado de conservación de la ciudad y lo que estamos haciendo por conservarlo. Y en ese mismo evento de Durban, no solo se valoraron las nuevas ciudades que se aprobaron, sino que se evaluaron las ciudades que perdieron esta categoría. Y aquello fue terrible. Posteriormente yo estuve en un evento similar que se desarrolló en Azerbaiyán. Y realmente allí estaban los presidentes, los alcaldes, yendo a defender su ciudad para que no se la eliminaran de ese listado élite del patrimonio mundial. Y es cuando nos damos cuenta cuando todos los factores y actores, decisores, y por supuesto el protagonista que es su población, defendía tanto lo que habían ganado con tanto esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que lograr en todos los cienfuegueros. Tenemos que rescatar todo aquello que fue una tradición en Cienfuegos, todo aquello que la población en el periodo especial no botaba a la basura, si no encontraba el poco cesto que teníamos en ese momento. Que no sacábamos la basura para la calle, si no era por la tarde, que era cuando pasaba el transporte. Todos esos hábitos que no se limpiaba los portales del Prado y otros portales, si no era el sábado por la mañana. Todo eso conformó todo el espíritu y el criterio que hay sobre los cienfuegueros. Por lo tanto, tenemos que rescatar todo. Si cada cual hace el pedacito que le toca, si cada organismo revisa su entorno para que no haya escombros, para que no haya basura, para que no haya salidero, y se preocupa porque la imagen que él está representando tenga la adecuada, y por supuesto con el acompañamiento de todos los factores y actores, creo que realmente será imposible mantener Cienfuegos. Tierra que me crece adentro y que nunca me termina, ciudad donde me germina la gaviota del encuentro. Voy de mi canto a tu centro, tras la vela que tremola, al compás de una ave sola que al puerto soltó su amarra para envolver mi guitarra en cantos de espuma y ola.
Hablar de Cienfuegos en Cuba y en el mundo es hablar de una ciudad maravillosa. Cuando recibimos a aquellos visitantes, llegan aquí a Cienfuegos y dicen, esto es otro mundo, esto es otra ciudad. Por lo tanto, ese espíritu no podemos perderlo. Y ese prestigio no podemos perderlo, porque nos lo hemos ganado, amigos. Pues con mucho esfuerzo que lo hemos trabajado día a día y que cada generación entregó a ella lo mejor que pudo en su momento, eso también tenemos que respetar. Tras su declaratoria, el 15 de julio de 2005, hace ya 20 años, la ciudad de Cienfuegos es más humana porque es una perla de la humanidad.